Se supone. Tenemos con nosotros al politólogo y delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, a quien agradecemos que esté aquí temprano, sobre todo para conocer su impresión a partir de lo que dijo en el día de ayer el presidente de la Junta Central Electoral. Muy buenos días, don Tácito. ¿Qué opinión le merece? Buenos días a ustedes, juventud. Realmente... Somos jóvenes. Yo no sé de qué tú te sientas, pero yo me siento joven todavía. Voy a decir una expresión de mi esposa que debió asumir el presidente de la Junta. No aclares que oscureces. Así, tratando de aclarar lo que hace oscurecerse la cosa. Y Altagracia, que no es el barraco no limpia, sino que despoja. Es un término de nosotros los que bregamos con brujería. Una foto de San Miguel al revés, una foto de él. Ciertamente, yo esperaba, o la ciudadanía esperaba, por lo que he visto, que el presidente de la Junta echaría, como se dice, un poco de agua al vino. Y que como aquí tenemos la costumbre de que las cosas con el tiempo van cediendo, que una autocrítica de él contribuiría a que las aguas volvieran, se acercaran a su causa normal. Sí. Sin embargo, a mi juicio, su intervención de anoche hizo todo lo contrario. Todo lo que he visto han sido protestas legítimas de los que comentan, no puedo decir la población todavía, pero parece que será así, de lo que él planteó. Realmente, Altagracia decía hace un momento que las elecciones fueron un tollo. Yo tengo muchos años pegando con esto y no recuerdo unas elecciones, y estuve en la del 94, Del 94 para acá, ¿hubo algún proceso como este? Pero esta se le fue a todas, sin lugar a dudas. Fue una situación muy difícil. Buscar tercero, buscar culpable no es el asunto. Debió plantearse las fallas reales que hubo, que fueron señaladas con antelación. Tengo que decir de manera muy responsable aquí que antes de embarcarse en esos equipos, a Tácito Perdomo y a Danilo Díaz del PLD, nos correspondió hacerle un llamado a los demás partidos que nos reunimos en la mayoría para señalar lo que habíamos visto en el intento de prueba con esos equipos, que fue un verdadero fallo, sobre todo de la empresa que ganó. Esa empresa, el día que nos hicieron una demostración, que trataron de hacerla, que no la hizo, se le quedaron los papeles, las cosas en el avión y las explicó. Y que nosotros teníamos que entender lo que iban a hacer esos equipos con la explicación de ellos. En esa ocasión, y lo hago ahora, yo felicité a Joel La Antigua, el director de elecciones, y a Franklin Free, el director de informática, que lo entendieron perfectamente. Le felicité su capacidad de atracción, de poder entender las cosas, y se lo hice en público, no lo estoy diciendo aquí ahora, lo dije en una sesión de la Junta, y nosotros no lo entendimos, realmente no entendíamos. Pero Tácito, en el mundo de hoy, ya si usted deja unos papeles en un avión, lo busca por internet o de la empresa alguien se lo manda. Pero eso fue un desastre. Yo te puedo decir además, aparecieron una serie de fallas de esa empresa, nunca esos equipos habían hecho el trabajo para que, no quiere decir que yo no trabajara en algunas elecciones, han trabajado, pero esos equipos fueron hechos para estas elecciones, nunca se habían hecho y nunca habían sido probados. Ahora bien, para que no se diga, nosotros y la mayoría de los partidos señalamos y estuvimos de acuerdo que no solamente el escrutinio, sino que el voto fuera electrónico, como las pruebas que dieron de la Asociación de Maestros. Y no se hizo por razones que no hay por qué explicar ahora. De manera que no se puede decir que nosotros ni ningún partido estuvo en contra, no es verdad. Lo que los partidos en ese momento señalaron eran las debilidades que aparentaban esos equipos, que la práctica lo demostró. Eso no hay duda. Pero además, el presidente de la Junta habló de la incapacidad de algunos técnicos. No, con mucha antelación,
nosotros le planteamos que queríamos saber qué eran esos técnicos que no tenían que no se había, que en la práctica que hicieron unas 15 días antes habían demostrado que no tenían la menor formación para manejar esos equipos, y que asuntos de electricidad, asuntos de comunicación podían resolverse, pero la preparación de la gente no. E inclusive el presidente de la Junta en un momento dio la información de que se había contratado un personal auxiliar de cerca de 16,000 ciudadanos para que brindaran el apoyo tecnológico, las dificultades hasta del encendido, que había gente que no sabía ni prender el aparato. No había gente, no, habían pocos que sabían prenderlos. Okay. Es lo contrario. Pero te voy a decir, nosotros le solicitamos, inmediatamente se presentó la crisis de los no asistentes técnicos, que se nos diera, primero habíamos pedido la lista de quién eran para saber quiénes eran, si eran gente capaces o no. Como un secreto de guerra nos lo ocultaron. No, inclusive para ustedes cruzar esta información con el padrón de la Junta o el padrón de los partidos, saber de dónde venía esa gente, claro, y lo que podía hacer. Hay más. Si a nosotros se nos dan los nombres con antelación de los presidentes, secretarios, todos los miembros de la Junta, de todos los que deciden de verdad, ¿por qué no se nos va a dar el nombre de un asistente técnico? Primero. Pero segundo, pedimos después los que habían renunciado, lo estamos esperando. Y según la ley, si mal no recuerdo, el artículo 171 al 73 de la ley electoral, deben estar presos. Pero Tácito, él decía, discúlpame, pero él decía que incluso eso había sido un boicot. Que el hecho de que esa persona haya renunciado había sido un boicot. Y él se fue mucho más lejos ayer. Habló de que por una situación similar no se había podido instalar más de 3,000 aparatos para hacer el conteo electrónico. Eso tiene dos lecturas. La primera es que él debe tener la responsabilidad de señalarlo, y como dijo alguien hoy esta mañana, de someterlo, no sé si fue ustedes mismos, someter a la justicia a quienes hayan hecho eso. Pero hay otra cosa. Dijo Karina Sánchez Campos. Mira, hay dos cosas en las elecciones. Él dejó de votar el 31%. Pero déjenme decirle, en las elecciones pasadas, solamente en San Pedro de Macorís, el padrón, nosotros le hallamos 15,000 fallecidos, que ya no estaban porque el padrón ahora se hizo contra el retiro de la cédula. ¿Cómo así? Había el padrón anterior que no lo habían, y participaban en las elecciones, y lógicamente era una tensión a la hora de hacer la contabilidad. Ahora bien, ahora se dio el caso de que no estaban los fallecidos. Si antes votaban el 74 y dejó de estar el fallecido, que se suponía en cerca de un 15%, o diríamos un 10%, pero además de eso, se supone que, nosotros hablamos en una ocasión de que irían de votarían el 90%. Entonces, de manera que si a ese 69 que fue, tú les rebajas también esos que pudieron dejar de ir por fallecimiento, iba el 50% de los que proporcionalmente votaban antes. Sin embargo, él habla de un triunfo de eso, no es verdad. Como tampoco plantea como lo mejor del mundo la participación de los equipos, porque tú puedes entender como seres humanos que puede haber el fallo del 1% en los equipos por alguna razón, pero el 24% eso es un caos. No, y además Tácito. El 24%, decir que el 24% de los equipos de alguna manera falló, eso es un caos. No, pero es que ese dato del 24% también es una manipulación, Tácito, porque lo que dice la Junta solamente pudo transmitir hasta el 27% de lo escaneado, y después no pudo, no fue que no quiso, es que no pudo. No, inclusive había una atención forzada, porque la gente que nosotros vimos por la mañana en la fila, haciendo fila, que la votación comenzó a las 9 o a las 10 de la mañana, esa gente se retiró a su casa y no volvió. Exactamente. Pero el asunto está, te reitero, que nosotros esperábamos que el presidente de la Junta ocuparía ese espacio para decir las fallas reales que hubo en las causas, y no buscar culpables, y asumir la parte fundamental, principal que le corresponde a la Junta y quizás a él en particular. Y no lo hizo.
No, él invitó a una fiesta y culpó a los invitados del fracaso de la fiesta. Pero es una situación muy desagradable, muy fea. Eso va a tener sus efectos, que ojalá la población, como ha pasado esos días, que decimos que en la República Dominicana las cosas buscan su nivel rápidamente, pero lo de anoche lo que hizo es una provocación, de mi punto de vista. Pero una provocación a los partidos, una provocación a la ciudadanía, una provocación a la inteligencia del pueblo dominicano y una provocación a sus invitados que dijeron, como dijo Altagracia en un momento, todo lo contrario de lo que él planteó anoche. Pero todo esto puede ser una situación, una fotocopia para el año 2020, porque el señor Reinaldo Pared casi le prometió al señor Rosario que se había ganado la posición para continuar ahí. Entonces, si ahora pasa esto y termina así, ¿por qué no dudar que esto mismo va a pasar en el 20? No, Roberto Rosario no va a durar mucho. No habrá posibilidad alguna de que lo que pasó ahora pase en el 20. ¿Por qué? Esto fue un desastre de tal magnitud que no es posible repetirse, ni antes ni ahora, ni después. Esto no se repite más, no es posible. Mira, comenzando porque ya todo el mundo está en la disposición de aprobar la ley de partido político y la ley electoral. La que está en el Congreso ¿La que comenzó o la que terminó ahí, muriendo a los 15 años? No, son dos leyes diferentes. No, cualquiera es mala. Tácito. Cualquiera es mala. Las dos están hechas por el bipartidismo. La anterior y la actual, malas todas. Pero hay que revisar eso. Tácito, una última pregunta. Una ley de partido la va a conocer un congreso danilista, ni siquiera del PLD, un congreso danilista. Pero en términos de tu experiencia como delegado electoral de más de 20 años y en función del discurso del doctor Roberto Rosario ayer, que no parece el informe de la Junta, sino un discurso, porque tampoco él aclaró eso, en términos legales, más allá de lo contencioso, ¿qué es lo que va a pasar en este proceso si se toma eso como informe de la Junta? Bueno, en el día de ayer leí una correspondencia del magistrado Olivares, que es miembro titular de esa junta, que lo primero que hay que hacer es, deben contestar eso, deben aclararlo, porque es una persona protagonista de primer orden y debe contestarse de manera puntual lo que él señaló como puntual. La situación, lamentablemente, este es un país de hechos consumados y estamos procurando de salvar lo más posible. Nosotros estamos confrontando una serie de problemas gravísimos todavía, salvar lo más posible, pero desgraciadamente este es un país de hechos consumados, te reitero, y es muy doloroso que las cosas en términos fundamentales vayan a quedarse como están. Tengo ese temor. Es decir, que ustedes no tienen esperanza de que esos procedimientos que ustedes están llevando en la justicia vayan a llegar a un punto diferente al que está ahora. No, creemos que mucho, y de hecho estamos salvando, por ejemplo, el de Bánica, de la provincia de Elías Piña, y posiblemente se salven otros. El asunto que se va a salvar, que no es más que el resultado de todo lo que fueron esas elecciones, no va a enderezar las elecciones. Los daños de las elecciones, desde todo punto de vista, son insalvables, absolutamente. Bueno, Tácito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.